pues damos paso a nuestra segunda ponente de hoy. Su nombre es Natalia Collado y el segundo apellido no me atrevo a pronunciar, ¿no? Natalia, lo voy a hacer mal. Natalia es economista, es investigadora, jovencita, podréis muchos de vosotros sentiros mucho más identificados generacionalmente, ¿no?, con Natalia que con muchos de los que estamos aquí, para que veáis un buen ejemplo de una investigadora economista joven que está empezando a brillar y a despuntar con claridad en el mundo de la economía del cambio climático. Ella trabaja actualmente en el ESA-DECPOL, es el ESA Center for Economic Policy, y está especializada en economía industrial y de sectores regulados, como la energía, el transporte, las telecomunicaciones, etc. Es graduada en Economía y máster en Economía Industrial y Mercados Regulados por la Universidad Carlos III de Madrid, y actualmente realiza su tesis doctoral sobre estos mismos temas de los que nos va a hablar en la Universidad Complutense. Ha tenido una dilatada experiencia ya como investigadora en instituciones públicas como el CSIC, la AIDEF, y ha trabajado en proyectos de consultoría con otras instituciones públicas, pero me gustaría destacar sobre todo hoy que su línea de investigación actual está centrada en el análisis cualitativo, regulatorio y de evaluación de políticas para conseguir una descarbonización justa y eficaz. Entre los trabajos que podemos citar como de interés para esta jornada más recientes está uno sobre el que nos va a hablar, publicado en el Policy Brief de ESA-DECPOL en junio de ese mismo año, o sea, súper reciente, titulado ¿Cuál va a ser el efecto en España del nuevo impuesto de la Unión Europea sobre las emisiones en las importaciones? Y también queremos destacar otro súper reciente, de octubre de este mismo año, donde evalúa si la subvención al transporte público metropolitano ha logrado sacar a los automóviles de las ciudades. Nos va a hablar ahora mismo de ese nuevo mecanismo de ajuste en frontera, que a todos nos despierta tanta curiosidad, sobre todo a quienes impartimos cuestiones relacionadas con comercio internacional y competitividad de nuestros países, ¿no? Así que sin más le doy la voz a Natalia. Bueno, aprovecho lo primero para dar las gracias también, me sumo a todos los agradecimientos por la invitación y la confianza, ¿no?, de invitar también a una investigadora que está empezando, y un poco al hilo de lo que decía los primeras en la introducción, ¿no?, de esta jornada, animaros a todos, ¿no?, que yo cuando estudiaba economía no hace tanto, no sabía realmente cómo me podía encaminar, pero sí que tenía muy claro que me gustaba la investigación y me gustaba toda la parte pues más de organización industrial, economía aplicada, etcétera. Entonces, animaros, especialmente a las mujeres, que veo que somos minoría en la sala, pero me alegro porque en el panel estamos representadas, pero sí que quería hacer animar, ¿no?, a que en el sector energía, transporte, etcétera, que está más dominado, pues también para que empecemos a estar ahí. Lo que vengo a hablaros puede sonar algo como un poco extraño, ¿no?, porque tiene un nombre complejo, ¿no? En inglés es CBAM, se acorta en CBAM, que es un mecanismo de ajuste en frontera, pero no viene a ser más que, como digo aquí, un impuesto a las emisiones de las importaciones. Si me permitís, que voy a abrir las notas. Perfecto. Bueno, voy empezando. Creo que David ha hecho un ejercicio fantástico porque una parte de mi introducción era explicar, ¿no?, o introducir cuáles son los objetivos climáticos de la Unión Europea, entonces creo que ese trabajo ya me lo han ahorrado. Pero básicamente lo que venía a comentar en las primeras diapositivas es por qué necesitamos un impuesto a las emisiones de las importaciones, un poco de dónde viene esta necesidad y la creación de este impuesto. Luego motivar, ¿no?, cómo hemos intentado medir su impacto potencial en este trabajo que vengo a presentar, y luego ya directamente pasar a la parte de resultados y conclusiones. ¿Por qué necesitamos este impuesto? Bueno, aquí lo que podemos ver es, digamos, la estrategia de descarbonización de la UE a largo plazo, que ya nos ha comentado antes David. Lo que vemos es eso, que en 2030 tenemos un objetivo de reducción de emisiones del 55% y que en 2050 queremos alcanzar la neutralidad climática. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues fundamentalmente a través de la reducción en 3 sectores fundamentales que veis aquí, la generación de electricidad en azul marino, el transporte en amarillo y también la industria, ¿no?
¿Y por qué o por qué no se fundamenta esta reducción de emisiones en estos sectores? Pues porque en conjunto, como veis aquí, suponen un 70% de las emisiones en la Unión Europea. ¿Qué hemos hecho o por qué? ¿Cómo vamos a instrumentalizar esta reducción de emisiones en estos sectores que, como vemos, son una parte tan importante? Pues a través de un sistema de comercio de emisiones que lleva ya un tiempo en práctica y que no cubre solo a la industria y la generación de electricidad, pero que son los factores o los sectores más importantes. Una muy breve introducción. David nos hablaba de los impactos y un poco el escenario general, y yo vengo a hablar un poquito del qué podemos hacer, ¿no? Esa parte de políticas públicas o de políticas, ¿no?, para reducir emisiones. La Unión Europea desde el año 2005 tiene este sistema de comercio de emisiones, que sí que me parece importante destacar, ¿no?, el liderazgo que hemos demostrado, porque fue el primer y sigue siendo el más grande sistema de comercio de emisiones del mundo, y se puso en activo con dos objetivos fundamentales: incentivar la reducción de emisiones de forma eficiente. Aquí que estamos precisamente en la cátedra, ¿no?, de cambio climático, que hay muchos economistas en la sala. ¿Por qué eficiente? Pues porque la idea es incentivar la reducción de emisiones en aquellos sectores, industrias, empresas en los que sea económicamente más eficiente, valga la redundancia, hacerlo, ¿no? ¿Y cómo lo haces? Pues con este principio de cap and trade. ¿Y en qué consiste? En que tú fijas, digamos, no umbral, pero sí un límite de emisiones, y lo que haces es que luego permites que las distintas empresas puedan intercambiar permisos de emisión, porque tú lo que les dices es, vale, pues si tú contaminas tanto, tienes que tener permisos para poder contaminar estas emisiones. Y con esto lo que haces es que en vez de fijar un impuesto, ¿no?, al carbono, lo que haces es que el precio, digamos, del carbono lo fija directamente el mercado a través de las subastas de estos permisos y el mercado secundario. Ahora bien, ¿qué riesgos tiene esto? Pues, en primer lugar, voy a empezar por el final, por el segundo que podéis ver aquí, una potencial pérdida de competitividad versus las importaciones. ¿Por qué? Porque tú a tu industria ahora mismo en el caso de la generación de electricidad es distinto, porque por las características de la generación de electricidad es más complicado, ¿no?, competir con sectores externos, o sea, con empresas ajenas a la Unión Europea, pero en el caso de la industria sí que es muy importante, porque lo que va a ocurrir es que tú les impones un nuevo coste que va a encarecer sus productos y que va a hacer que compitan en desigualdad de condiciones frente a las importaciones que no tienen este coste. Además, puede ocurrir que existe una fuga de carbono, que empresas que en sus etapas iniciales, ¿no?, de su cadena de valor producen un bien con emisiones y se enfrentan a este coste, deciden irse a otros países fuera de la Unión Europea donde no existen estas regulaciones, provocando lo que denominamos fuga de carbono, que es como no se emite en la Unión Europea, pero se emite fuera y puede incluso incrementar las emisiones. ¿Cuál ha sido la, digamos, solución, ¿no?, para evitar esta pérdida de competitividad y mitigar la fuga de carbono? Dar permisos gratuitos a aquellas industrias que tenían este riesgo de fuga de carbono, de pérdida de competitividad. Un poco sobre la, digamos, efectividad, es simplemente evolución de emisiones, lo que podéis ver en este gráfico. Y lo que vemos es que para el caso del suministro de energía y la electricidad, sí ha tenido, podéis ver rodeado en verde, la primera línea, la azul oscura, ha tenido un efecto positivo y significativo en la reducción de emisiones. Sin embargo, en el caso de la industria, que podéis ver en el azul más clarito, digamos que dejando a un lado desde la entrada en vigor del sistema y la reducción que hubo, pero derivado de la crisis económica del 2008, las emisiones se han mantenido constantes. Entonces, esto no nos gusta porque vemos que es uno de los sectores donde, como hemos visto antes en el gráfico de reparto de emisiones, son los más importantes y no podemos dejar de actuar, ¿no? Y aquí es donde entra este nombre tan raro que utilizamos, que es el CBAM, que es por las siglas en inglés, ¿no?, que viene a intentar solucionar este problema. Entonces, ¿qué es este mecanismo de ajuste de carbono en frontera? Pues simplemente nace con el objetivo precisamente de recuperar la señal de precio, que es tan importante para desincentivar el uso de procesos productivos contaminantes y al mismo tiempo minimizar la fuga de carbono.
no deja de ser al final un impuesto que vas a imponer a las importaciones sobre sus emisiones cuando entran a la Unión Europea. Y lo vas a equiparar a tu sistema de comercio de emisiones porque el precio va a ser el mismo, el que tengas en la Unión Europea de la persona que esté, o la empresa que esté produciendo, y las importaciones. ¿Y esto qué va a hacer o cómo vas a minimizar, digamos, o sea, recuperar esta señal de precios? A través de la retirada progresiva de estos permisos de emisión gratuitos, porque ya no tendrás ese problema de pérdida de competitividad de tus empresas en el mercado interior. En cuanto a los sectores que cubre, son intensivos en emisiones y son fundamentalmente sectores, digamos, básicos, ¿no? De materiales básicos, como veis ahí. Hierro, acero, cemento, fertilizantes, que finalmente se incluyó en la propuesta adoptada, aluminio, electricidad e hidrógeno. Y, bueno, algunos precursores y otros productos derivados, como comento ahí. Como todo, es un gran avance este impuesto, pero también tiene riesgos, ¿no? Limitaciones, dificultades de implementación, porque, de nuevo, ser el primero, ¿no? en hacer o dar este paso, intentar imponer este tipo de medidas, pues al final no sabes cómo va a impactar y sí que vemos que puede tener estas limitaciones. Esto es de un trabajo que publicamos también en SADC-Pol de Pedro Linares con Jorge Galindo, donde hacían una validación cualitativa de las primeras propuestas de este impuesto y detectaban fundamentalmente 3 dificultades, ¿no? O limitaciones en su implementación. La primera de ellas es, bueno, ¿cómo vamos a ser capaces de medir las emisiones reales que hay en todos los productos que llegan a la Unión Europea? Porque vienen de terceros países, además no sabemos cuáles son las cadenas de valor en estos países, entonces va a ser muy difícil aplicarlo sobre las emisiones reales. Además, puede haber métodos de parte de los importadores para tratar de reducir incluso las emisiones en bebidas que reportan, ¿no? Entonces, ahí hay un problema de verificación, pero también de dificultad de implementación. Por otro lado, veíamos que con este sistema se soluciona el problema para la igualdad, ¿no? el leveling playing field, digamos, en el mercado interior entre importaciones y producción. ¿Qué pasa? Que si tú no pones una exención a los exportadores voy un pasito para atrás, disculpad. Cuando tú quitas los permisos gratuitos de emisión, la industria de nuevo se va a enfrentar a este sobrecoste. Pero como las importaciones también lo van a pagar, están en igualdad de condiciones. ¿Qué pasa? Que ahora los exportadores, aquella industria que no compite solo en el mercado interior, sino que compite en el entorno global, puede enfrentarse a una pérdida de competitividad porque, de nuevo, se enfrenta a un coste que no tiene, pues, por ejemplo, Asia, ¿no? Entonces, esta es una limitación, esta falta de exención para los exportadores. Otra limitación es que, bueno, si yo voy a importar, o nuestra industria, por ejemplo, imaginaos automovilística, que es uno de los ejemplos que voy a tratar hoy, importa materiales básicos para fabricar componentes, vehículos, etcétera, lo que puede ocurrir es que si se enfrenta a este sobrecoste a la importación de estos materiales básicos, puede decidir importar bienes más elaborados, que al final lo que redunda es un cambio dentro de nuestra cadena de valor, en vez de producir nosotros, sin importar cosas un poquito más producidas, en términos más coloquiales. Entonces, con todas estas limitaciones en la cabeza, en un primer ejercicio, en el año hace un año, en 2022, con Pedro Linares empezamos a pensar, bueno, ¿cómo podemos medir desde un enfoque no de equilibrio general, como mencionaba David antes, sino un ejercicio sencillo, ¿no? Que nos permitiera intentar medir el impacto potencial que podría tener este mecanismo en los 3. Bueno, en primer lugar lo empezamos para la industria, pero luego lo hemos ido extendiendo, ¿no? Y aquí vais a empezar a ver ecuaciones, prometo ser rápida y pasar a los gráficos rápido, pero sí que creo que es importante, ¿no?, entender al menos un poco la idea de cómo medimos este impacto. Revisando la literatura y particularmente este estudio que vemos de Stead y coautores, ellos medían precisamente este impacto para la totalidad de la Unión Europea y seguían esta metodología que veíamos, ¿no? Lo que miden es para medir la pérdida de competitividad de la industria, veían, bueno, cómo va a incrementarse el precio de estos productos cuando le aplicamos este nuevo coste de carbono que van a pasar a tener las empresas que ahora no tienen que comprar permisos, ¿no? Digamos, esa es un poco la
la idea. ¿Cómo lo instrumentalizamos nosotros? Bueno, como comentaba, estos son los permisos que tendrán que adquirir ahora y que hasta ahora no estaban pagando, y luego el precio unitario simplemente lo calculamos con datos de producción industrial que tenemos en Eurostat. Lo hacemos para el año 2019 porque no queríamos que la pandemia no nos distorsionara el análisis. ¿Cómo se descompone esto, ¿no? ¿En qué componentes? Pues simplemente el coste de carbono es un precio de CO2, que nosotros lo situamos en el entorno de los 80 euros por tonelada, que precisamente es donde se ha situado, incluso superior a este valor durante este año y medio. Y luego el benchmark de emisiones por el contenido material. ¿Qué viene a representar esto? Pues las emisiones asociadas a la producción de un bien que hasta ahora no han estado sujetas a la compra de permisos, ¿no? Esta es un poco la idea. Entonces, el resultado o la multiplicación del precio por el benchmark de emisiones y por el contenido en estos materiales básicos que van a empezar a estar grabados, nos va a dar este coste de carbono. Para hacer las estimaciones utilizamos, como decía, este paper, los resultados de este paper que nos fueron muy útiles y que nos avanzaron mucho el trabajo. Como decía, en la última propuesta que se ha aprobado se incluyeron los fertilizantes como uno de los sectores que también iban a estar gravados por este impuesto a las importaciones, y nos sentamos también un rato con Pedro a pensar, bueno, cómo podemos, ¿no?, de alguna manera incorporar para ver el efecto que puede tener en nuestro sector agrícola y ganadero, que también es muy importante a nivel exportador, ¿no? Y simplemente aquí el único ajuste, ¿no?, que hacemos es, en lugar del contenido material, lo que hacemos es igual un benchmark de emisiones, en este caso lo situamos en el amoníaco como un índice. Por supuesto esto tiene limitaciones, es una simplificación, ¿no? Y luego también usamos la tasa de fertilización. Ahora continúo. Y luego el uso de fertilizantes, ¿no? Y ahora comento con un poquito más detalle ambas cuestiones. En este caso el precio unitario ya no viene, ¿no?, de los valores de producción industrial, sino que utilizamos datos de producción y de valor de Naciones Unidas. También tenemos que aplicar algunas simplificaciones que luego nos ayudarán a poder estimar el impacto en hogares, pero fundamentalmente son los datos que obtenemos de aquí. Luego el benchmark de emisiones, como comentaba, lo simplificamos en el caso del amoníaco y tomamos los valores que estaban establecidos por la Comisión Europea para 2013-2020, porque de nuevo utilizamos datos de 2019. Y finalmente, en el uso de fertilizantes, aquí es donde digo que también hemos tenido que hacer simplificaciones, porque tenemos el sector agrícola que tiene un uso directo, ¿no?, de los fertilizantes, y luego un uso indirecto en la ganadería, porque los piensos vienen de cereales que han tenido que tener una tasa de fertilización, ¿no? Entonces, para el caso de los del sector agrícola, utilizamos estas tasas de fertilización media por tonelada para los distintos tipos de cultivo que sacamos. Básicamente, esto es de este paper. Pedro Linares es ingeniero agrónomo, entonces es básicamente un tratado, ¿no?, que tenía y que nos sirvió para poder hacer esta estimación. Y luego lo que hacemos para la ganadería es, bueno, de nuevo, otra simplificación, y es que asumimos que los piensos están fundamentalmente formados por maíz y cebada y tomamos esta tasa de fertilización por tonelada y luego la multiplicamos por el número de kilos de pienso que necesitamos para producir un kilo de producto, llámese carne de vacuno, bovino, etcétera, ¿no? Y con esto obtenemos el equivalente al contenido material que teníamos para la industria. Finalmente, y aquí es cuando se suma un nuevo componente a nuestro equipo, Ángel Martínez, que es compañero en SADECPOL. También, de nuevo, queríamos ver cuál es el impacto en los hogares, y por suerte contamos con la encuesta de presupuestos familiares de las familias, que nos permite aproximar, ¿no?, este impacto. La metodología en este caso es muy parecida, ¿no? Es aprovechando los incrementos de precio que hemos calculado para todos los productos de la industria y para el sector agrícola y ganadero, aprovecharlo aquí asignándolos a categorías de gasto que tenemos en la encuesta de presupuestos familiares y la multiplicamos por el gasto de los hogares.
Aquí hago un pequeño disclaimer y es que, de nuevo, los economistas hacemos muchas simplificaciones para poder avanzar y de nuevo, tiene muchas limitaciones luego los resultados, pero para poder tener un resultado final, la asunción que hacemos es que el gasto con este cambio en los precios se va a mantener constante, ¿no? Dados los incrementos de precios que veíamos que teníamos en el sector agrícola, ganadero e industrial, nos parecía razonable hacer este supuesto, entonces directamente lo hicimos. Los datos, como digo, los sacamos de la encuesta de presupuestos familiares y luego aquí tuvimos también que darle una vuelta porque el sector hostelería y restaurantes también es muy importante y queríamos poder reflejarlo también en este análisis. Lo que hacemos es usar las tablas input-output para estimar el impacto, ¿no?, del incremento del precio de estos insumos de ganadería, agricultura, etcétera, en estos sectores. Pero al no poder desagregar, tomamos como una categoría única hostelería, restauración, y como pongo aquí una limitación es que somos menos exactos, pero hemos intentado incorporarlo, ¿no? Se acabaron las ecuaciones, ya pasamos a los gráficos, que es la parte que más nos gusta, incluida a mí. Empezamos por la industria. Lo primero que vemos es, bueno, hemos visto que el impuesto a las importaciones va a estar en grupos de productos que son básicos, ¿no? Como digo, acero, aluminio, cemento, etcétera, ¿no? Entonces lo que hacemos es una primera clasificación de cómo va a afectar según el grado de producción de los, válgame la redundancia, de los distintos bienes, ¿no? Entonces los clasificamos en materiales básicos puros, productos de materiales básicos, componentes y productos finales. En este gráfico lo que vemos no deja de ser, digamos, como una distribución, digamos, de los incrementos de precios, donde en el eje Y representamos el número de productos o dentro de cada categoría que se enfrentan a distintos incrementos de precio, que es el eje X, ¿no?, en porcentaje. Lo que vemos es que en los incrementos de precios son mayores para los materiales básicos. Como veis aquí, la distribución va del 0 al 150. Aquí este es el cemento de clinker, que es el que aún tendrá un incremento mayor, pero que estos incrementos de precios se van reduciendo a medida que avanzamos en la cadena productiva. Si pasamos a la derecha, en amarillo, con los materiales básicos, ya vemos que el rango de incrementos de precios pasa de 0 a 50 y la mayoría se concentran entre el 0 y el 10%. Si seguimos de nuevo en componentes, esto es aún más significativo, y con productos finales aún más, porque hay 300 categorías de productos que están en el entorno del 0,5%, ¿no? De nuevo, como lo que queríamos ver es este potencial riesgo, ¿no?, de impacto en la competitividad exterior, nos parecía muy importante poder reflejar en un mismo gráfico este incremento de precios junto con su importancia en el sector exterior. En esta gráfica, que para todo aquello que los gráficos están hechos con R, por cierto, si os queréis reflejar en algún momento este tipo de gráficos, se llama GGMac, el paquete, muy útil para todos los que hagamos tipo comercio exterior y tal y queramos representar varias magnitudes. Creo que es muy, muy interesante, así que ahí os dejo el pequeño consejo friki, digamos, o aplicado, ¿no? Y esto no lo he dicho, pero por supuesto es con datos de España. ¿Qué vemos en este gráfico? Me voy a pasar aquí porque si no, no puedo apuntar. Lo que vemos es el ancho de los rectángulos nos muestra el valor de las exportaciones, ¿no? Cuanto más ancho, más importancia dentro del valor de las exportaciones en nuestro país. Y en el eje Y lo que mostramos son los cambios en el precio que sufrirían las distintas categorías. Aquí lo que hemos hecho es agruparlas por sectores para ver qué sectores serían los más afectados. ¿Y qué es lo que vemos? Que, por ejemplo, en el caso del sector automovilístico en verde, que supone un 40%, suponía en el 2010 prácticamente, de nuestras exportaciones, es uno de los que puede verse más afectados, pero que los incrementos de precio en su mayoría se van a encontrar por debajo del 5%, ¿no? Entonces, tenemos, digamos, no este dilema, pero sí que mayor valor de las exportaciones, pero un incremento de precio más moderado. No obstante, lo que sí que hacemos el cálculo y es que vemos que efectivamente los metales básicos y el sector automovilístico en agregado el impacto sería
por encima de los 2.500 millones de euros, solo en estos dos sectores. Si me permitís, me dais un momento para beber agua, porque confieso que vengo constipada y agradezco poder tomar un poquito de agua. Disculpad esta logística. Yo intento ser natural porque a mí estas cosas me parece que cuando estás en el otro lado del escenario parece que se nos olvidan, pero pueden ocurrir. Entonces creo que es mejor fluir, digámoslo así. Como decía, el sector automovilístico es uno de los que van a estar más afectados, y sí que quería hacer este pequeño zoom, ¿no?, que hacemos en el análisis para mostraros que efectivamente, como comentaba, los productos finales, que son en amarillo, ¿no?, el valor de sus exportaciones, sí, este gráfico sigue la misma lógica que el anterior, son los que tienen mayor importancia dentro del sector exterior, y aquí, como vemos, efectivamente sus incrementos de precios están por debajo del 5%, entre el 2-3%, pero sí que va a haber el sector de los componentes, que es un paso previo, ¿no?, en la cadena productiva, sí que se va a ver más afectado con los incrementos de precios, pero su valor en las exportaciones va a ser un poquito menor. Entonces tenemos ambas situaciones. Pasamos hacemos zoom en el sector automovilístico. Por cuestiones de tiempo no he querido añadirlo, pero también en este análisis con Pedro Linares del 2022 hacemos zoom en el sector de la construcción, que también ha sido tradicionalmente muy importante en España. Creamos un índice a partir de productos, ¿no?, que utilizas en el sector de la construcción, y vemos que también podría sufrir un impacto. Aquí es cierto que es más complicado, ¿no?, la exportación, pero sí que a nivel de impacto, ¿no?, en precios nos parecía importante mirarlo. Ahora bien, en el sector agrícola y ganadero, y aquí vienen buenas noticias, un poquito de buenas noticias, digámoslo así, es que el incremento del coste de los fertilizantes tendría un impacto menos significativo en alimentos, ¿no? Como comento aquí lo que mostramos es, como en los primeros gráficos, incrementos de precio en el eje X y número de productos en el eje Y. Aquí sí que igual, por disponibilidad de datos, al final tenemos 60 categorías de productos, que básicamente de alimentación, y lo que vemos es que la mayoría se concentran por debajo del 1%. Lo que sí, y me parecía interesante resaltarlo, es que precisamente a la ganadería es donde más puede incrementarse los precios. ¿Y por qué? Perdonad de nuevo. Porque necesitas mucho pienso para producir 1 kilo de carne, ¿no? Entonces se produce este efecto que hace que en la parte alta de la distribución tengas la carne de vacuno y precisamente los cereales. Y último paso del análisis, bueno, ¿y a nosotros cómo nos va a afectar esto, no? Porque vemos que va a tener un impacto significativo en la industria, en el sector agrícola y ganadero no tanto, pero bueno, al final los incrementos de precios se pueden repercutir, ¿no?, en lo que a nosotros nos ocurre. Y de nuevo, esto es una buena noticia, y es que el impacto va a ser relativamente pequeño y progresivo, ¿no? Lo que analizamos es que con la EPF categorizamos los hogares en decilas de gasto de equivalente, ¿no? Como hacemos decilas a partir de la distribución de gasto equivalente de los hogares, que no es una proxy de renta del hogar, pero nos permite hacer este tipo de análisis. Lo que observamos es que el gasto crece con la renta del hogar, pero que en los hogares de menor poder adquisitivo no llega a 30 euros frente a los más de 250 en el top 10 de hogares más ricos. Si lo hacemos en términos relativos, aquí igual vemos que el impacto es moderadamente pequeño, en media a partir de todos los hogares es de un 0,3%, pero de nuevo vemos que el impacto es progresivo, afectando más a los hogares de mayor renta. Y aquí viene la parte no interesante de este análisis, digamos, distributivo, y es que este efecto progresivo se amplifica en las zonas rurales o con población más dispersa, porque lo que representan estas líneas es el incremento del coste asociado de esta nueva tasa por, de nuevo, esta proxy de renta del hogar. Para
núcleos densamente poblados, intermedios y zonas más diseminadas. Lo que vemos es que las tres líneas se mantienen parejas hasta los últimos deciles de renta, donde vemos que divergen. ¿Qué significa esto? Pues que el coste en las zonas diseminadas, que es la línea azul clarita, es significativamente mayor, bueno, significativamente en el entorno de los 100 euros, digamos, como pongo ahí, 340 versus 250 en el último decil, frente a los lugares urbanos. Y uno puede pensar, bueno, ¿por qué esta diferencia, ¿no?, en el derivada del hábitat? Pues fundamentalmente por el mayor peso del gasto en transporte, ¿no?, y la compra de vehículos que tienen en zonas rurales versus zonas urbanas con mayor capacidad de transporte público, etcétera, etcétera. Por comunidad autónoma, y aquí no he podido hacer un análisis tan fino para Asturias como el de David, pero sí que lo que podemos decir es que hay una fuerte relación entre la renta de la comunidad autónoma y el sobrecoste asociado al CBAM, de nuevo motivado, ¿no?, por el tipo, la cesta de la compra de los hogares, pero que hay excepciones como el caso de Madrid, de nuevo, porque aquí hay una red de transporte público más nutrida, hay menos necesidad de transporte y por eso se sitúa en nivel absoluto en la parte baja de la distribución. Asturias, como podéis ver, también se encuentra en la parte baja de la distribución. Si lo hacemos en nivel relativo, en porcentaje, en esta ocasión las que tienen renta más alta, las comunidades autónomas, en general pasan a la parte baja de la distribución. ¿Y por qué? Pues porque un mayor gasto total en la comunidad autónoma lo que hace es que mitiga el impacto del CBAM, es decir, que en términos relativos realmente este sobrecoste del CBAM no va a ser tan grande cuando tienes en cuenta la cesta de la compra de los hogares. Y en este caso, cuando miramos por comunidad autónoma, las diferencias son menores que si lo miramos por tipo de densidad del núcleo o por otro tipo de categorías socioeconómicas. Entonces, vemos que la región tiene un papel más marginal para determinar el impacto. Y ya acabo, creo que más o menos en tiempo. Simplemente para concluir un pequeño repaso, es que el CBAM lo que vemos es que fundamentalmente va a afectar a las etapas tempranas de la cadena de valor, que puede realmente este riesgo, ¿no?, de que cambien las cadenas de valor puede ocurrir, y que hay los sectores más dependientes de los mercados internacionales son los que van a tener un mayor impacto. La parte, digamos, positiva del análisis distributivo es que el impacto en hogares va a ser moderado. Y por último, nos paramos a pensar un poquito, como digo, en ESADEC-POL en concreto sí que nos dedicamos a las políticas públicas y intentamos a partir de todos los análisis hacer un pequeño ejercicio de ver, bueno, pues qué haría falta, ¿no?, para intentar reducir los efectos no deseados que pueden tener algunas de las políticas. Y sí que recomendamos eso, a incrementar para que la industria pueda descarbonizarse y no pierda competitividad, ayudar a el acceso, ¿no?, a tecnologías descarbonizadas con medidas focalizadas, pero también ayudar a que el CBAM funcione de manera efectiva, ¿no? Tenemos que monitorear que funcione correctamente y vigilar estas limitaciones que comentaba al principio sobre la verificación, por ejemplo. Y por último también estamos viendo que ahora estamos a nivel de comercio internacional, política industrial, no me he querido meter, pero es todo un mundo ahora mismo, ¿no? Entonces, ojalá, ¿no?, podamos remar todos en la misma dirección, porque es el objetivo que tenemos y lo que queremos es una política climática más coordinada, ¿no? Entonces, un poquito los ejercicios que hicimos, ¿no?, pensando en un poquito a futuro. Y eso es todo. Tengo aquí referencias por si queréis consultar algo y nada, cualquier cosa a vuestra disposición. Muchísimas gracias. Collado, ¿cómo es su nombre? Natalia. Me he quedado con el apellido y no con el segundo. No, quería agradecerte muchísimo la exposición, porque bueno, yo entiendo algo del mercado de emisiones y sé que esta nueva tasa está en un periodo de prueba, ¿no? Bueno, entonces me gustaría preguntarte precisamente por ese periodo de prueba, ¿cómo considera la tasa? Porque en tu estudio estás considerando esa tasa ligada al precio del CO2, al precio del mercado de emisiones, y no sé si es algo que has hecho para hacer un estudio más simplificado por el hecho de modelizar, no porque sea simple, sino por el hecho de modelizar, o es que realmente va a estar ligado a ese precio del mercado de emisiones, ¿vale?
Después también te quería hacer 2 sugerencias y con toda la prudencia del mundo y todo pues voy a apuntar sobre tu tesis. Vale. Mira, creo que tienes una cosa muy interesante, porque tienes un incremento en el precio y haces creo que podrías aplicar lo que son los índices de IBISIA, que descompone esas variaciones en varios componentes. En realidad te puedes explicar un poco por qué se produce esa variación en el precio. Estudialo porque tengo la corazonada de que te puede ser muy interesante. Pues sí. Y después tengo una cosa, una pregunta o una crítica a tu estudio, y es referido a tu conclusión sobre el efecto en el gasto de los hogares. Parece, porque a lo mejor es porque no has incidido en el tema, o sea, lo leería cuando esté disponible, parece que esta tasa es progresiva, va a afectar más a los hogares con más renta. Bueno, no sé si la conclusión cambiaría si tienes en cuenta o divides el gasto de los hogares por diferentes productos. Estoy segura que los productos más básicos, por ejemplo, la gama de alimentación, probablemente esta tasa sea regresiva, porque tú, aunque tengas más renta, no vas a comer más pan o más leche. Sin embargo, sí que puede ser regresivo y sin embargo, si tienes más renta, consumes más ocio. O sea, yo creo que podría ser interesante esta conclusión, pues dividirla por el tipo de gasto que hace los diferentes hogares. Pues es muy interesante. Eso de que es la conclusión me ha hecho olvidar un poquito. Sí, gracias. Pero en cualquier caso, me parece que es un tema muy interesante, a mí me encanta. De hecho, me encanta escucharte, digo, es interesante. La tuya también, ¿eh? Los temas de temperatura y todo esto, ¿sabes? Quería decir algo de estadística sobre el índice climático y todo esto, porque yo soy de estadística, econometría, entonces, bueno, pues es esto. Me ha encantado, ¿eh? Pero la de ella me ha gustado especialmente por la curiosidad que tenía sobre esta nueva impuesto del mercado de las emisiones importadas. Por supuesto, hay un debate sobre que no es lo mismo producto que importas de China, si en China lo único que se ha producido es en el ensamblaje y la materia prima se produce en otro lugar. Ahí es un gran debate y es un gran misterio que no se va a hacer. Sí. Bueno. No, te lo agradezco mucho los comentarios. Yo, de hecho, me animo mucho a venir muchas veces cuando haces un trabajo, imagino que nos pasará a todos, David incluido, es muy útil poder recibir comentarios, o sea que feliz de todas las... lo recibo encantada. Contestando a tu última pregunta, totalmente de acuerdo. O sea, si vas categoría por categoría, lo que medimos aquí, digamos, es la progresividad total, sumando el impacto en todas las categorías. Pero si vas mirando categoría por categoría, efectivamente vas a ver que el peso de la alimentación es mayor en los hogares de renta baja. Aquí lo que hacemos es mirar el perfil total, ¿no? El efecto agregado, pero sí, es muy importante esa consideración y desde luego quizá habría que señalizarlo más. Aquí no me he parado, pero sí que en el policy brief sí que, digamos, matizamos que es por diferencias en las categorías, ¿no? En la cesta de la compra, que es muy importante para configurar estos efectos. Respecto a tu primera pregunta sobre el periodo de prueba, ahora lo que se está haciendo es reportar, simplemente desde octubre tienen que reportar sus emisiones hasta 2026, creo que no se va a empezar, digamos, efectivamente a pagar, y si no me equivoco sí que creo que va a estar ligado al precio del mercado de emisiones de la Unión Europea. Entonces, digamos, es la manera de hacer equivalente o homogéneo, ¿no? El precio para importaciones y producción local. Entonces, si estoy en lo cierto, creo que va a ser así, pero de todas maneras lo comprobaré por si acaso. Creo que no había más preguntas. Bueno, lo de los índices lo he apuntado. En el fondo es como introducir el mercado de emisiones en esos productos que... Efectivamente. Sí, la idea es que tengan el mismo precio aquellas personas o aquellas empresas que producen aquí versus las de fuera. No lo he dicho, pero si tú tienes un sistema de comercio de emisiones o un precio de carbono en tu país, se te puede convalidar, digamos, ¿no? Por el pago de esta tasa, ¿no? Entonces, la idea es eso, que si no tienes un precio de carbono en tu país, juegues en igualdad de condiciones y con los mismos precios que tenemos en la Unión Europea. ¿Puedo hacer una pregunta que yo tenía es, teniendo en cuenta, o sea, que igual es bastante obvio, pero no lo sé si lo has analizado o a mí me parece obvio, pero no lo sé. Teniendo en cuenta que muchos de los elementos de la cadena de valor de algunas producciones, por ejemplo el automóvil que has dicho en España, aumentan por este impuesto, obviamente queda ahí un margen para que se haga una inversión bajo carbono en España y no se reindustrialice Europa, se reindustrialice cada zona, ¿no? Sobre todo Europa.
¿Eso lo habéis visto? Porque habéis visto cuánto cuesta traer en la aluminación entrando, pero bueno, el aluminio España, el acero España, Europa, creo que no hablo de España porque tengo mucho enfoque España, pero Europa de manera descarbonizada, con hidrógeno verde, con las nuevas tecnologías y tal. No lo hemos mirado porque en concreto no hemos hecho ese análisis, pero desde luego una manera de complementar, ¿no?, esta información es, bueno, poner enfrente cuánto nos cuesta eso versus los ingresos donde se pueden usar, ¿no?, para fomentar la reindustrialización descarbonizada de la industria. Lo apunto porque desde luego que es un punto muy importante y seguro que Pedro Linares tiene más expertise, ¿no?, en la industria europea en cuanto a costes de aprovisionamiento, etcétera, seguro que lo tiene en la cabeza y que seguro que si en una próxima iteración es clave. Desde luego que en términos de política pública estoy muy de acuerdo que es uno de los puntos claves. Sí, muchas gracias. Yo no soy economista, entonces estoy un poco tibio. Pero a mí lo que me parece es que la aplicación de esto es un cambio en el modelo de globalización. O sea, básicamente se cambian las reglas del comercio exterior y bueno, nos protegemos a través de una tasa de CO2 y igualamos cierto de las desventajas que tiene nuestro mercado productivo. No así las de condiciones ambientales, ni el mercado laboral, ni cosas de eso, pero sí las de las emisiones. ¿Lo entiendo bien? Ese es un debate, ¿eh? O sea, hay un debate de los que, sin ir más lejos, la semana pasada estuve en una mesa sobre política industrial verde y una de las preguntas era precisamente, bueno, por suerte pude hacérsela a alguien que trabaja en estas cuestiones más de globalización y demás, de, bueno, ¿esto es una señal de proteccionismo europeo por parte de Europa o más de liderazgo en el terreno ambiental? Yo creo que me sitúo más en el liderazgo ambiental, pero sí que es cierto que ha tenido problemas, ¿no?, de aceptación con las reglas de la WTO, etcétera, ¿no?, de comercio internacional. Sí que ha tenido ahí un riesgo porque se consideraba que podía ser un tipo arancel, ¿no? Pero creo que está sirviendo, creo que la lección de esto, más allá de todos los problemas, es que creo que puede servir, aparte de que lo que intentamos hacer es no perder competitividad, al final estás, digamos, protegiendo a tu industria, sí que vemos que puede tener un efecto, el spillover, que ahora no me sale, como que puede contagiar, ¿no?, el liderazgo climático en otros países, ¿no? Entonces creo que el debate está servido en ese sentido. Siempre vas a tener los que se sitúan de un lado o del otro. Yo me considero una persona muy pragmática, pero sí creo que en este caso Europa ha demostrado un liderazgo climático que creo que está, cuando empieza a hervir el agua, ¿no?, pues creo que están empezando a hervir cosas en otros países en este sentido, ¿no? Ahora se hablan de los clubes climáticos, estamos hablando de acuerdos más, si no estoy equivocada, entre Europa y Canadá, va a haber ahora uno. O sea, como que están empezando a moverse cosas para que no se convierta en un proteccionismo, sino que sea como un esfuerzo a nivel colectivo, porque no ha salido aquí, pero creo que lo damos por hecho, pero en economía el medio ambiente es un bien común. Entonces, realmente aquí la contribución de todos es la que va a marcar, ¿no?, la mejora o la continuidad de este bien común, básicamente.